el plato fuerte. Arlene, el día de hoy se presenta el Programa Nacional de Vivienda y Regularización. Ya adelantaba Aurora. Se proyecta construir al menos 1 millón de viviendas enfocadas principalmente para beneficiar a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de origen de alguna cultura originaria de nuestro país, indígenas. Y también, Arlene, llama la atención que se busca regularizar 1 millón de viviendas y también se busca mejorar cerca de 500,000 viviendas, ampliarlas y mejorarlas. Arlene, este programa nunca se había puesto sobre la mesa, nunca había tenido ese diseño de apoyar particularmente a los jóvenes, porque también dentro de este programa se contempla esa propuesta que hizo la presidenta de que se adquiera vivienda por medio de renta. Es decir, quien adquiere una vivienda, en vez de pagarla por completo o comprometerse a un plan de varios años para liquidarla, puede estar pagando renta de esa vivienda y si lo desea en algún momento, Arlene, ya adquirir la vivienda, se contempla lo que se pagó de renta todos los años que haya pagado de renta y la liquida. Para este gran programa participa el Infonavit, participa la Comisión Nacional de Vivienda, también Financiera del Bienestar, quien va a aportar recursos. En fin, un programa muy robusto y que nunca antes se había visto. Completamente, es una gran noticia. Pasamos de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera a 1 millón de casas para todas y todos los mexicanos, que sean derechohabientes y que no sean derechohabientes. Esto es importantísimo porque sin duda alguna revoluciona la dignidad. Y en estos primeros días de la presidenta Claudia Sheinbaum estamos viendo resultados. Ella menciona que se caracteriza por honestidad que da resultados, algo que no habíamos visto antes. Este proyecto va a generar más de 9 millones de empleos. Eso por un lado. Por otro lado, va a beneficiar a millones de personas con la creación de 1 millón de viviendas, 1 millón de escrituras y más de 500,000 casas en mejoramiento. Imagínese usted nada más en casa tener la oportunidad de algo que había sido inimaginable para jóvenes, jefas de hogar y sobre todo para adultos mayores y pueblos indígenas. Estas casas van a estar en espacios de marginación, en comunidades indígenas, donde antes ni siquiera llegaba nada, ¿no? Va a tener todos los servicios. Vamos a escuchar cómo lo presentan el día de hoy esta preciosísima noticia para el pueblo de México. Son, como lo anunciamos el 1 de octubre, 1 millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio al menos, y además 1 millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El 1 millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi. Es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta 2 o 3 salarios mínimos, vivienda popular, con un esquema de financiamiento que a través de Financiera vamos a financiar estas viviendas. Muy importante lo que dices, Arlene. Recordemos cómo trabajaba antes el Infonavit. El Infonavit, que da vivienda a los trabajadores a través de un crédito, pues se asociaba con empresas constructoras que construían casas lejos de las ciudades, no solamente aquí en la Ciudad de México, pasaba también en la zona conurbada de Guadalajara, se iban adelante de Zapopan a construir casas y pues bueno, esto era vivienda lejos de servicios, lejos del centro de trabajo, además viviendas de baja calidad. Muros de baja calidad que se caían en menos de un año, se empezaban a cuartear los muros. También casas que luego se construían sin servicios básicos como agua potable y drenaje. Todo eso porque la vivienda, este programa estaba al servicio de unos cuantos dueños del dinero, de grandes constructoras y pues bueno, ponían
como oferta no la vivienda, sino a los trabajadores. Y luego resultaban ser viviendas que eran abandonadas y que los trabajadores se veían obligados a pagar esa vivienda lejos y rentar en los centros urbanos, cerca de las ciudades, cerca de sus centros de trabajo, porque eran viviendas que en realidad no cumplían su función. Ahora se contempla construir viviendas cerca de todos los servicios, cerca de los centros de trabajo. Ese es el plan. Y también, Arlene, llama la atención que se proyecta regularizar escrituras, porque en nuestro país se dio el dato el día de hoy, 3.2 millones de viviendas en nuestro país no tienen escrituras, Arlene. Así es, Miguel. Algo importante a rescatar es que antes, y ella lo mencionaba, pues beneficiaban, como tú lo has dicho, a las mismas constructoras, a las mismas inmobiliarias, y en realidad se veía como un negocio, no como un derecho a la vivienda. Completamente esto es algo importante a resaltar, y vamos a escuchar cómo se menciona, porque sin duda alguna va a ser una de las iniciativas en materia de vivienda más revolucionarias que ha existido, con la cantidad de gente que va a beneficiar. Vamos a verlo. En materia de escrituración y de titulación, aquí podemos ver las cifras. De acuerdo a datos del censo, algo así como 3.2 millones de lotes de viviendas en nuestro país no tienen escritura. Al final del sexenio se tendrán por parte del INSUS, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, 700,000 escrituras, y se colaborará con las demás dependencias, sobre todo con el Foviste y el Infonavit, para lograr el 1,000,000 de escrituras que estamos aspirando a tener. El trabajo que hace el INSUS son los asentamientos irregulares que se encuentran sobre todo asentados en suelo ejidal y en particular en el oriente del Estado de México. Para el primer año, para 2025, vamos a llegar a más de 120,000 escrituras, muchas de las cuales serán del INSUS, pero también en colaboración con el Infonavit y con el Foviste. Sí, entonces regresamos a este tema, que las viviendas, sin duda alguna, son una de las preocupaciones más grandes para nuestra generación, y parte de las garantías de estas políticas públicas es que también se puede implementar para jóvenes con 0% de interés, algo revolucionario. Las generaciones más jóvenes, Miguel, sabemos que la posibilidad de tener una vivienda pues sería casi nula. Así es, y este programa busca beneficiar a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y también grupos indígenas. Así se comentó. Durante el periodo principalmente de Fox y Calderón, Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros urbanos, que muchas de ellas están abandonadas. Se habla incluso de 600,000 viviendas abandonadas, o incluso algunas que han sido ocupadas por quienes no son los dueños originales y que ya viven en estos lugares. Y Octavio tiene la tarea de hacer un programa para poder resolver esta problemática. A diferencia de entonces, que en realidad era un programa para las inmobiliarias, era un programa de desarrollo inmobiliario, en donde quienes se beneficiaron fueron empresas inmobiliarias que incluso algunas de ellas quebraron. Pero este programa es completamente distinto. Si se fijan, estamos pensando en terrenos donde se construyan las unidades habitacionales cercanos a los lugares de trabajo, donde haya servicios, donde haya acceso a transporte público, y el objetivo es dar vivienda, generar vivienda para quien más lo necesita. Una de las preocupaciones, y se planteó en la conferencia matutina, es que si estas nuevas viviendas van a ampliar la mancha urbana que tenemos en la capital. La presidenta Claudia Sheinbaum puso en específico que se van a construir en espacio de reserva para habitación. Es decir, no se van a invadir zonas verdes, áreas verdes, no se va a deforestar la parte, rural que tenemos en la Ciudad de México para construir estas viviendas, Arlene. Así es, Miguel, y esto es importante, porque una de las instrucciones que habría dado la presidenta es que tengamos
conocimiento de que se va a realizar en grupos vulnerables, ¿no? Que regularmente están pues en las periferias y que lamentablemente las condiciones en las que viven pues ni siquiera alcanzan para los servicios. Entonces ubican esto y por otro lado también habla de que se va a crear una constructora directamente del gobierno federal para que esto pueda ser mucho más asequible y que no existan actos de corrupción como habrían existido en sexenios neoliberales. Vamos a escuchar cómo se menciona. Primero es la reserva territorial del propio gobierno o los gobiernos estatales. Ahí estamos concentrando la primera parte. Hay incluso reserva territorial, quiere decir un terreno que es del gobierno federal o del gobierno o de los gobiernos estatales para poder ser donado para vivienda, y si no, se compraría el suelo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando fui jefa de gobierno, hicimos varios desarrollos habitacionales a través del Instituto de Vivienda. Uno de ellos está en Atlampa. Atlampa es una zona cercana al centro de la ciudad. Era un terreno de Pemex. Entonces, ese terreno de Pemex se limpió porque estaba contaminado y ahí se construyeron las viviendas de campamentos que estaban desde 1985. Así Etna tiene ya pues cerca de 3 meses, junto con todas las instancias de la Secretaría de la SEDATU, que está revisando cuál es la reserva territorial que quede cerca de las zonas urbanas para que puedan desarrollarse estas unidades habitacionales. Infonavit tiene sus propias reglas, pero también hay reservas territoriales de Infonavit, y si no, se compraría suelo, que sería, digamos, a costo del gobierno para que se pueda desarrollar la vivienda económica. Con la necesidad de atender mejor a la población y garantizar el acceso a una vivienda propia, el segundo piso de la transformación se ha planteado como objetivo la construcción de 1 millón de viviendas populares. Este proyecto busca atender el rezago habitacional presente en más de 8.9 millones de viviendas, que en su mayoría se concentran en la zona sur, sureste y norte. Por ello, habrá un enfoque especial en la atención de estas regiones, dando especial acceso a población vulnerable, familias en zona de riesgo, jóvenes y población indígena. Aunado a este proyecto de construcción de vivienda, también se plantea un programa de mejoramiento para 450,000 hogares y un plan de entrega de 1 millón de escrituras. ¿Qué características tendrán las nuevas viviendas que se construirán? Se ubicarán en zonas sin condiciones de riesgo, contarán con servicios básicos como acceso a drenaje, agua potable y energía eléctrica, vialidades para su fácil acceso y estarán cercanas a escuelas, hospitales, clínicas, medios de transporte, espacios de recreación y empleo. Infonavit tendrá la misión de construir 500,000 viviendas nuevas y mejorar más de 250,000. Para ello, se otorgarán créditos a la población derechohabiente de bajos ingresos. Infonavit se fortalecerá como una empresa constructora y se habilitará un programa de renta con opción a compra para jóvenes. Mientras que Conavi se encargará de construir las otras 500,000 para población no derechohabiente de bajos ingresos, con capacidades de financiamiento subsidiados, mensualidades asequibles por debajo del 30% de los ingresos. De este programa de vivienda nueva, 100,000 acciones se destinarán a jóvenes de 18 a 30 años para su renta. Estas casas estarán ubicadas en unidades habitacionales cercanas a centros educativos y laborales, con una temporalidad de renta de 5 años que no rebase el 30% de sus ingresos. Quien estará a cargo de la dispersión de estos recursos es Financiera para el Bienestar, donde las personas interesadas podrán llevar su documentación, pagos y créditos en caso de resultar beneficiados. Con nuevas políticas habitacionales, el derecho al acceso a una vivienda de calidad se transforma. Mañanera 360.